938. Los señores empresarios en diferentes latitudes deben estar organizando la forma como ellos puedan superar un sinnúmero de verdaderas calamidades que se pueden gestar en un poco más de tiempo. Esto, estimados amigos oyentes, esto de la extensión de las salvaguardias por un año calendario adicional al que ha regido o han regido, advierte a los señores empresarios algunos impactos que buscamos descubrir para que el régimen mida las cosas, analice adecuadamente, aunque yo pienso que lo dibujado, lo ya escrito en una agenda bastante temeraria de parte del gobierno, y por eso nuestro enojo va a provocar no la reactivación que amerita este momento la economía productiva, la economía económica productiva. Lo que queremos nosotros es que retorne la confianza, que todos los actores productivos se sientan halagados por el estímulo de políticas públicas más convenientes para su desarrollo. Ya hemos visto en la interpretación de mis invitados anteriores lo que puede estar ocurriendo con el agravamiento del desempleo. Y eso es lo que más nos preocupa, ver a tanto joven entre los 19 a 30 años en plena desocupación, sin asistir a ningún tipo de entrenamiento, de capacitación o de rescate de un título profesional más adecuado para librar una batalla más competitiva en la vida. Esos hogares atormentados por un esposo que perdió su trabajo a través de un formato, de un modelo económico que ningún resultado halagüeño nos ha traído a los ecuatorianos. Y por eso apelamos nosotros también, por lo menos, a poner algún sello de energía social y de reacción de determinados colectivos que estaban llamados a evitar tanto, yo he estado buscando las palabras adecuadas toda la mañana, tanto ego y una actitud no conveniente para los intereses de la gente que emprendiendo da trabajo a los demás. En fin, señoras y señores en el estudio, y voy con Guayaquil, ya los tenemos. Los tenemos apagados. Pero Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, ojalá podamos contactarnos con el señor presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil. Y nos acompaña en el estudio aquí en Quito el señor ingeniero Fernando Navarro. El ingeniero Bruno Leone también podría estar dentro de la cancha en cualquier instante. Y de lo contrario, señor, vamos a escuchar al doctor Gonzalo Maldonado Albán. Él tiene especialmente en el tema del desempleo. Si tiene el teléfono, de no le lo presto. Sí, en el tema del desempleo él tiene un inventario muy interesante de lo que está ocurriendo, y todo por culpa de un modelo económico y de un libreto que no está dando resultados, sino que puede dar empleo, pero a los que les conviene al régimen. Es decir, le pregunto a Fernando
Señor ingeniero Navarro, le pregunto a usted, ¿para quién está elaborando, digamos, este programa de acción o este plan de contingencia o este modelo con el que quiere salir adelante lo que le resta el periodo del señor presidente Rafael Correa? ¿Cómo ve usted esta circunstancia? Tenga la bondad, Fernando. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Me complace estar aquí con mi colega comerciante Patricio Lar como presidente de la Cámara. Yo le voy a hablar desde mi punto de vista, que pertenece a la de un ciudadano que está fuera de las actividades comerciales cotidianas. Creo que es una distinción que usted ha hecho con mi persona, invitarme a este programa. Pero en forma objetiva y mirando los toros de lejos, le puedo comentar que hay y se observa un desconcierto general en la ciudadanía, Sí, ¿no?, con relación a las medidas que anuncia el gobierno. Veníamos antes del terremoto arrastrando una situación sumamente difícil y conflictiva por aquello del déficit fiscal. Pero con el terremoto, más allá de que las cifras fiscales se vuelven a alterar por esta contingencia, queda la sensación de que se usa este siniestro para tratar un poco truculentamente de llenar las arcas fiscales, sin que lo tengamos muy claro con qué fin, con qué destino. Debemos suponer que si es para reparar la obra pública dañada, esta debía estar asegurada. Parecería que no hay seguros o no están los seguros adecuadamente contratados. nadie ha hecho un inventario de aquello. Si es que es para reparar la propiedad de los civiles dañada, la vivienda principalmente, debemos asumir también que gran parte de las construcciones visibles modernas de varios pisos en las principales ciudades afectadas se recuperarán vía seguros, de tal manera que queda la vivienda popular, campesina, de esta enorme y larga franja costera que fue tan fuertemente sacudida, en donde casi nada quedó de pie, pues a donde deberían dirigirse los esfuerzos. Pero tampoco se ha anunciado un plan de acción para atender esta contingencia. ¿Y eso le parece de la vivienda en el un sector misterio rural, digno, ¿no?, de una explicación? Pues no. Bueno, yo creo que los ecuatorianos merecemos una explicación más clara al respecto. Sí. Pero hay un mutis en el sector oficial absoluto. Ni el ministro de la Vivienda anuncia planes específicos que nos permitan vislumbrar qué es lo que va a suceder allí. Y si le digo, el señor presidente ha escogido más bien la alternativa de tomar estos dineros, los que produzcan los dos paquetes tributarios, los que recojan contribuciones del exterior, los que este momento están ya a la orden casi como para que comiencen a firmar los cheques de los organismos internacionales, incluido el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Corporación Andina, la CAF, y algunas otras que este momento no recuerdo. Entonces lo que se está pensando, y me va a permitir que con esta interrogante me vaya a Guayaquil, en vista de que Pablo Arosemena tiene una ocupación emergente este instante. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y don Pablo estuvo esta víspera, creo que aquí en Quito. Me parece que le buscamos inclusive aquí, pero ahora que le hemos localizado, le pedimos que nos dé una contribución adivinando, si es que usted no tiene conocimiento, hacia dónde apunta el señor presidente de la República con esta colecta o esta absorción del dinero de los particulares en beneficio
seguramente, digo yo, don Pablo, de los desequilibrios fiscales que él mismo ha gestado con una política incontrolable de gasto y que endeudó al país severamente. Entonces, él tiene en materia de deudas por pagar bastantes alícuotas y tiene también necesidad de mantener a su gente en los puestos públicos porque se avecina una campaña electoral de la cual Alianza País quiere permanecer como gran protagonista con intenciones incluso de quedarse tanto con la marca Correa como con la marca de algún otro militante. El presidente quiere que sea la marca Glass la que sea la beneficiaria de estas rentas o de estos recursos que están recogiendo. El resto que se las arregle. Entonces, los sectores productivos privados lo que quieren es inclusive que no les ayuden a ellos. Ellos no están pidiendo ayuda. Ustedes no están pidiendo ayuda. Lo que están es pidiendo un modelo coherente que no traiga pérdida de consumo, por ejemplo, a la población ecuatoriana, pérdida de consumo, que no traiga desempleo, que las empresas no se frenen frente a las posibilidades de inyectar dinamismo a la actividad de reaparición del aparato productivo en su mejor dimensión. Eso es lo que estaba comenzando a decirnos el distinguido ecuatoriano que usted le escuchó, que es el ingeniero Fernando Navarro. Así es que, Pablo, tenga la bondad a nombre de la Cámara de Guayaquil, la Cámara de Comercio del Puerto Principal, de decirnos lo que usted siente este momento. ¿Va a utilizar el gobierno estos recursos con una producción gigantesca? Digo, para el momento es gigantesca. ¿En qué va a gastarse ese dinero? ¿Cómo lee usted en perspectiva lo que piensa hacer el gobierno, si es tan amable? Gracias, Gonzalo. Bueno, buenos días a usted, a todos sus panelistas, a Fernando Navarro, a Patricio Alarcón, mi colega de la Cámara de Comercio de Quito, y también pues para todos sus radioescuchas. Mire, el sentir desde acá, desde Guayaquil, es de muchísima incertidumbre, muchísimo pesar. Pareciera que nos quieren cobrar dos veces el terremoto. Si ha habido una palabra que ha descrito la política pública de este gobierno en los últimos años, ha sido la incertidumbre, el tenernos en ascuas, tenernos con la espada de Damocles. Te dan un palazo y tienes que estar contento porque no te dieron dos palazos. Y así no se puede salir adelante. Cuando uno está metido en un hueco y quiere salir de ese hueco, lo primero que tiene que hacer es dejar de cavar el hueco. Y hoy ya perdimos la cuenta de las reformas tributarias, la enésima reforma tributaria y las medidas que se están tomando. Eso es una pala tributaria. Hay que imaginarse una pala para cavar un hueco. Entonces, ese impuesto a los tenderos, el impuesto del ICE a las bebidas azucaradas, que lo pasaron la semana pasada, los cigarrillos, la cerveza industrial, jugos, etcétera, eso afecta a toda la cadena de valor, a toda la cadena productiva, a los comerciantes, sobre todo al pequeño, al micro, al mediano, al tendero, a la tienda del barrio. Ahora esta reforma que quieren pasar de incrementar el IVA, entre otras cosas, también va en sentido contrario. Hoy lo que hay que hacer es bajar los impuestos, no subir los impuestos. Y lo que se quiere es que la economía se reactive, o quieren matar la economía, me pregunto yo. Entonces, la solución va en sentido contrario. ¿Qué pedimos los comerciantes de Guayaquil y de alguna manera todos los que estamos agremiados a la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador? Reglas claras, que nos hablen con claridad, no con ambigüedades, que bajen los impuestos, no que los suban, y que exista un clima de unión, pero ese clima de unión, el primero que genera la división es el propio gobierno. O sea, ¿qué momento más histórico el que se dio en los días pasados para generar una comunión entre todos los ecuatorianos? Qué gran ejemplo el de la sociedad civil, que indistintamente colores, olores, preferencias, sabores, la gente dijo, aquí hay que ayudar.
pero cómo eso, en vez de ser capitalizado, hacer sinergia, como se dice ahora, que el gobierno hubiera utilizado esta energía positiva, más bien pues lo que ha utilizado es el momento para ratificar que va a seguir haciendo lo único que saben hacer, y es que ante cualquier problema la receta es impuestos, porque cuando estábamos en vacas gordas, y tuvimos algunos años de vacas gordas, no por mérito del Ecuador, digamos, sino la lotería petrolera en buena medida y unas circunstancias internacionales que eran favorables, teníamos viento de cola, se dice. Bueno, en todo ese tiempo la solución del gobierno fue más de una decena de reformas tributarias donde se incrementaron los impuestos. Y ahora que estamos en vacas flacas, la propuesta del gobierno es seguir ordeñándonos con más impuestos, y así no puede ser, pues, o sea, ya el comercio no aguanta más impuestos. ¿La capacidad de consumo del pueblo ecuatoriano va a reducirse? Sí, y un indicador de eso es la propia recaudación tributaria, claro, que ha reducido en su total, pero específicamente me refiero al IVA, que es uno de los impuestos de mayor recaudación, el impuesto al valor agregado, que es el que pretenden subir del 12 al 14, que ya tiene una contracción de alrededor del 20% en este primer trimestre del año en relación al año anterior. Y además, cuando uno mira el IVA, uno lo puede segregar por operaciones internas o IVA de importaciones, y ambos dos, como se dice, los dos han caído. Entonces, realmente el comercio, el comerciante, y esto pues, uno lo percibe, se escucha cada vez menos las cajas registradoras, más letreros se vende y se alquila en las calles de las principales ciudades. Entonces, ya hay una suerte de una recesión económica muy aguda, y las soluciones que vienen del gobierno pues no reactivan la economía ni en lo físico ni en lo psicológico, porque es importante también dar un mensaje que a nivel de la psicología del comerciante le dé entusiasmo. Bueno, hay luz al final del túnel, al final pues las medidas que se están tomando hacen clic, sintonizan con el estómago de la gente, con el sentir de los comerciantes, pero eso es lo que no estamos viendo, porque vemos un gobierno que sigue gobernando de espaldas a la producción. La extensión de las salvaguardias, ingeniero, ¿qué problemas les va a generar, especialmente de encarecimiento? Claro está, a los empresarios productores, pero mucho más a los comerciantes. Quiero que esta explicación para que entienda el público qué significa el peso de las salvaguardias extendidas por un año más, qué va a significar en costos. Quiero que lo expliquen conjuntamente con su colega de ramo, que es Patricio Alarcón. Voy con él y luego regreso con usted, don Pablo, si es tan amable. Nos regala unos minutitos adicionales. Vamos. Gracias, Gonzalo, por el espacio. Un saludo a Pablo. Para mí es un honor poder compartir la entrevista con un expresidente de la Cámara de Comercio, como lo es Fernando Navarro. A ver, lo que está haciendo en este momento el gobierno es la fórmula perfecta para el desastre. Más impuestos directos, más impuestos indirectos, más deuda, siguen las sobretasas y el gasto fijo se mantiene. Vamos puntualmente con el acuerdo con la Unión Europea. El país ya el año pasado, de enero a marzo, dejó de importar alrededor de 2.100 millones de dólares. Esto es lo que le costó a los comerciantes, a los importadores, la restricción. Y no solo a los comerciantes, también a los industriales, porque los bienes de capital bajaron en un 32% y la importación de materia prima bajó en un 61%. Entonces, también el costo fue para la industria, no solo para el comercio. Este año vemos que las importaciones, comparados, si es que comparamos enero del 2016 versus enero del 2015, ya bajaron en 324 millones de dólares. Y lo más grave de todo es que como se aplaza el desmantelamiento un año más, tenemos algunos problemas y es posible que no se firme el acuerdo de libre comercio. Y esto va a afectar a las zonas que ya a su vez están afectadas por el terremoto. Y ahora, ¿cuáles son los pasos? ¿Hay alguna zancadilla, persevera alguna zancadilla dentro del gobierno? ¿Por qué usted cree que no van a alcanzar, no va a alcanzar el tiempo? Yo no creo que va a alcanzar el tiempo, porque mire, ahora se debe iniciar un estudio de la medida en Ginebra y en Bruselas. Ese es el primer paso. El segundo paso, se tiene que analizar cuál es el efecto del terremoto y cuál es el impacto económico y qué partidas se afectan.
tienen que tener claro cuál es el plan del Ecuador para que esto no se vuelva a repetir. ¿Y esto está medido? ¿No todavía? No todavía. Esto acaba de enterarse la Unión Europea y las 3 instancias. Esto tiene que irse a las 3 instancias, que es el Consejo, el Parlamento y la Comisión. Los estados autónomos, a su vez, tienen que hacer un estudio en base a las nuevas medidas y analizar si ratifican el acuerdo. Si no se justifican las medidas, simplemente no se firme el acuerdo. Y todo esto va a generar una demora. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que sucede? Lo grave de todo es que para diciembre ya se tendría que haber firmado el acuerdo, diciembre del 2016. Y si para diciembre no se firma, en enero ya no entran los productos ecuatorianos con preferencias arancelarias. El 14% de las exportaciones del Ecuador están en peligro. ¿Por qué? Porque ya no van a ser competitivas. Y analicemos, mire, lo más absurdo de todo, y yo no entiendo cómo analizan, necesitan dinero hoy y no piensan en el mañana. ¿Quién se ve afectado? Las industrias más afectadas, si es que no tenemos las preferencias, serían los atuneros. ¿Cuál es una de las zonas más afectadas? Manta. Los camarones, ¿cuál es otra de las zonas más afectadas? Pedernales. Entonces, en lugar de reactivar la economía de estas ciudades. Jama y Pedernales. También. Entonces, ¿cuánto le cuesta esto al sector atunero? $120 millones al año. ¿Cuánto le cuesta al sector camaronero? Más de $100 millones al año. ¿Cuánto le cuesta al país? $327 millones en aranceles. Las industrias que pueden dejar de ser competitivas y perder su mercado en Europa. El atún entero o en trozos, camarones congelados, jugos de frutas, hortalizas congeladas, tabaco desvenado y camarones frescos. Entonces, estas medidas son contraproducentes para el desarrollo del país, para proteger a las industrias, mientras debería estar pensando en exenciones tributarias específicas para este tipo de industrias. Lo que hace es ponerle más traba al exportador, más traba a los comerciantes de estos sectores y poner en riesgo, seguir perjudicando a la economía del país. Son medidas irresponsables y tiene que pensarse en el mediano plazo, no puede pensarse en la caja de hoy para poder sacar adelante el país mañana. Porque da la impresión, señor ingeniero Arosemena, que el gobierno está solamente fijándose en su torta, es decir, voy a cuidar mi parcela, a mí me importa lo que yo tenga que responder de aquí hasta el final de mi mandato, y que el resto, especialmente los sectores productivos privados, se las arreglen. Da esa impresión. ¿O usted cree que esta enorme cantidad de recursos, incluso dicen que en la tradición reconstructora en todos los países del mundo, hay una experiencia que tiene sentido cuando los gobiernos solamente pagan el 30% de los daños que cualquier fenómeno natural o de cualquier género provocan la destrucción de la infraestructura tanto pública como privada? Solo le cuesta al gobierno el 30%, que el 70% le correspondería, en el caso ecuatoriano, a los seguros y al sector privado, a lo que nuevamente hemos comenzado a llamar y a creer la sociedad civil. La sociedad civil termina pagando. Entonces, sí llama la atención, ¿para qué tanto paquete impositivo y para qué otras medidas que pueden seguir en aumento si no hay quien detenga y neutralice este afán de absorber, de succionar el dinero de los particulares en beneficio de la caja fiscal y de arreglar potencialmente sus propios desequilibrios fiscales, igualmente fiscales? No sé qué le parezca a usted, ingeniero Arosemena. Sí, está claro que parece que estas reformas tributarias estaban listas desde antes del terremoto, digamos, que hay un afán por generarle más recursos al gobierno en desmedro de lo que esa vampirizada le significa al sector productivo, porque los impuestos funcionan como un vampiro, no te succionan la sangre, en este caso la liquidez de los negocios. En el tema específico de las salvaguardias, que como lo explicaba claramente Patricio, esto pone en riesgo no solamente pues la afectación a nivel local, sino
la posibilidad de tener ya ese acuerdo definitivo con la Unión Europea este año, y eso es tan importante para la producción y el comercio. Pero el tema de las salvaguardias hay que visualizarlas como un sorbete, ¿no? Un sorbete que en un extremo le llega al bolsillo del ciudadano y en el otro extremo le llega a las fauces del gobierno. Y el gobierno lo que hace es succionar. Entonces te restan liquidez y eso tiene un efecto en que te quitan capital de trabajo. Si tú eres un comerciante y tienes un capital para traer mercadería, vamos a decir, de cualquier parte del mundo, poder venderla y ganarte la vida con eso, ahora hasta un 45 antes, ahora hasta un 40% de esa mercadería, de esa plata, te tiene que ir para pagar impuestos. O sea, el efecto inmediato es que has perdido en un 40% tu capital de trabajo, ahora traes menos mercadería. Como traes menos mercadería, vendes menos, y como vendes menos, ganas menos, si es que ganas, y como ganas poco o no ganas, ahora no puedes generar empleo. Entonces, tienes ahí un efecto en cascada, donde se encarecen los productos, la gente siente que no le alcanzan las cosas, la carestía de la vida en buena medida es producto de las salvaguardias, y ahora las quieren mantener. Se resta ese poder adquisitivo y se afecta el empleo. Y una persona que pierde el empleo es una persona que obviamente tiene que ajustar su consumo, o sea, puede consumir menos. Y eso tiene un efecto, de nuevo, es como una carambola que le haces al comercio, porque ahora el comercio se ve aún más afectado, y miren, y la recaudación tributaria también cae, como lo han evidenciado las salvaguardias. Entonces esto es negativo por los cuatro costados. Lo que pasa es que ahorita parece que el gobierno, como tiene una necesidad insaciable e inmediata, urgente por liquidez, no le importa generar un problema, vamos a decir, en el mediano plazo. Lo importante para ellos es pasar el bache. Pero la gente quiere saber para qué es la liquidez del gobierno, para qué es lo que requiere el régimen esta liquidez, esta plata. En buena medida tienen un hueco fiscal que es muy grande. Las cifras oficiales, me remito a las cifras oficiales, a principio de año te hablaban de un hueco de 2.500 millones de dólares aproximadamente, lo que es el déficit fiscal. Ahora esa cifra ya la han actualizado a más de 3.500 millones, o sea, ha crecido, los enanos del circo crecieron, creció como en 1.000 millones de dólares, y eso es lo oficial, digamos, y ahí habrá que ver luego cómo eso va quedando en lo que va del año, porque analistas independientes todos hablan de que el hueco fiscal sería mayor. Y una de las grandes deudas de este gobierno con la sociedad civil es la falta de transparencia en las cifras, que todos conozcamos mejor las cifras de deuda, los plazos, los términos, las tasas, las condiciones. Eso es una gran deuda pendiente que nosotros esperamos que si ya no es este gobierno, pues que los que vengan tomen conciencia que la sociedad civil necesita saber, necesita conocer con transparencia las cifras fiscales. Esto no es una dádiva, no es un privilegio de la sociedad civil, eso es una obligación que tienen los gobiernos, que la tienen que cumplir y que pues no les gusta mucho cumplir, pero la sociedad civil está para recordárselo de que las cifras tienen que ser claras, y hoy lo que vemos es que nos quieren cobrar, parece, 2 veces el terremoto. Ingeniero, muchas gracias por esta nueva contribución orientadora. Gracias, ingeniero Arosemena. Bueno, don Fernando Navarro, si es tan amable, ya le he hecho escuchar todos los componentes de este nuevo problema, este nuevo conflicto, esta nueva colisión entre el pensamiento de los privados y el pensamiento del gobierno. ¿Qué deben hacer los consumidores también? ¿Tendrían un papel frente a estos impactos que van a encarecerle la vida y el costo de todos los elaborados y de todo lo que se trae desde el exterior para vender en buen andarivel, no por gestiones del contrabando y toda esa cosa, no por eso, sino por andariveles bien definidos, pagando impuestos y todo lo demás? Con estas salvaguardias, ¿qué cree usted que podría estar pasando con los que requieren de este insumo tan importante, para que nos explique? Desde el punto de vista del consumidor, poco o nada puede hacer el consumidor, sino prepararse anímicamente a comenzar a hacer cola. Exactamente. Para comprar jabón, papel higiénico, las cosas que van a comenzar a escasear, Dios no lo quiera, o sea, en un futuro no muy distante. Colas. Claro que sí. La escasez todavía no se la nota en forma patética, pero la disminución de la oferta de una larga lista de productos
sí se hace evidente. La caída de la recaudación del IVA nos está hablando clarísimamente que hay una contracción fuerte del mercado. Y esto, sumado a las últimas medidas, van a producir el cataclismo que tememos se produzca. ¿De qué Yo lo que características? puedo decir es que Perdone, ¿de qué características lo que da en llamar usted a una cataclismo? paralización total del país. Esto sería gravísimo, porque el gobierno, que ha sido muy hábil en gastar los recursos, no tiene ninguna habilidad en generar recursos o riqueza de sus propias fuentes. Para eso ha salido súper malo. Ha acudido al endeudamiento como la fórmula mágica para generar riqueza. Sí, cuando le hace falta. Pero eso tiene una contrapartida Casi fatal, siempre. sobre todo para las futuras generaciones que van a tener que enfrentar el pago de este pesadísimo fardo que el país tiene ahora sobre sus hombros. El asunto es que hay que volver a concentrar la atención pública y principalmente del gobierno en la manera de generar riqueza. Y esto es desatando las amarras que se le ha puesto al sector productivo vía impuestos y vía salvaguardias. Ya lo han dicho los dos jóvenes presidentes de las cámaras más representativas de comercio del país, qué es lo que están viendo y qué es lo que están sintiendo. Yo lo que puedo es corroborar que igual que en el pasado, no será pues el sector productivo el que tenga que salir por sus propios fueros a defender al país con medidas de hecho. Yo me anticipo a vaticinar que ese escenario está como quien dice servido en la mesa. Y yo creo que hay que tranquilizar los ánimos, volver a este pedido que se ha hecho reiteradamente al gobierno de entablar un diálogo serio, no tramposo, no circunstancial, no ha aprovechado la coyuntura. Que no encierre ningún tipo de engaños, ¿no? La coyuntura del terremoto le puso al gobierno y a los sectores más representativos del sector productivo frente a frente, y hubieron allí unas escenas no muy elegantes, no muy vistosas, a pesar de que la comparecencia de la sociedad civil en ayuda de sus hermanos damnificados de la costa habló por sí sola. El gobierno pudo haber capitalizado eso. Así es que el sentimiento que abrigo por haber pertenecido al sector más dinámico de la economía nacional, como es el comercio, es que se están volviendo a editar viejos temores respecto al mal manejo del país y el colapso de la economía. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Hasta mañana.